Hola a todos mis queridos seguidores, hoy vamos a comercializar utilizando los niveles de soporte, de resistencia, y yo les voy a demostrar cómo se puede determinar estas zonas y qué hacer cuando el precio se acerca a un nivel o otro nivel, ¿vale? Los niveles de soporte y resistencia son los significados digitales a base de los cuales el gráfico puede cambiar el movimiento. Reflejan el balance entre la demanda en el mercado y entre la oferta y pueden demostrar el cambio del precio. Por eso el nivel de soporte es el precio, es la zona del precio donde el activo baja porque aumenta la demanda. Cuando el precio se acerca hacia el nivel, los participantes del mercado empiezan a comprar y esto no provoca la caída del activo. O sea, el nivel de soporte es como un suelo que está manteniendo el precio de su bajón. Y el nivel de resistencia es una nota donde el activo y su crecimiento dejan de crecer porque hay mucha oferta. Y esto también nos limita el próximo crecimiento del precio. Y este nivel lo podemos comparar con el techo, que está manteniendo el precio de su salto y de su crecimiento. Por eso es muy importante este nivel junto con el nivel de soporte para el trader, porque nos ayudan a determinar la oferta y la demanda, ver los riesgos y las posibles ganancias. Vamos a ver con este gráfico, ¿vale? Vamos a entrar en las herramientas y vamos a elegir la línea horizontal. Vamos a ponerla según las velas más altas, ok. Y vamos a copiar esta línea para ponerla también abajo según las velas de abajo, ¿sí? Así vamos a determinar el nivel de soporte, vale, ya tenemos un rango, ¿sí? Dentro del cual el precio va moviéndose. Vemos que el precio nos da reacciones, o sea que el precio aquí se empuje para ir al lado opuesto y basándonos en todos estos factores podemos pronosticar el próximo movimiento del precio. También pueden haber los niveles internos donde el precio nos pueden dar reacciones. Podemos poner una línea horizontal aquí bajo este significado, miren, y según los datos históricos vemos que el precio acá también había dado reacciones. Y teniendo en cuenta todos estos niveles donde el precio había reaccionado, podemos pronosticar el próximo movimiento del precio, pero claro que no siempre de estos niveles el precio cambia su rumbo al lado opuesto, o sea, un nivel u otro puede está roto, el precio puede seguir el movimiento. Y para determinar el próximo movimiento del precio nos ayudan las velas, ¿sí? Porque nosotros aquí prestamos atención al tamaño de las velas y también prestamos atención de lo seguro que va moviéndose el precio y si se forman las velas seguramente para un nivel o para otro. Y todos estos hechos en común nos ayudan a pronosticar el próximo movimiento del precio. Vean obligatoriamente el vídeo hasta el final porque yo voy a intentar buscar situaciones que sí funcionan y claro que lo que quiero es ganar. Ustedes podrán ver cómo yo voy ganando y trabajando en cada uno de los niveles. Quizá esta forma de trading les vaya a gustar y ustedes podrán ganar bien con esta estrategia. Vale, les propongo seguir para comenzar a ver el primer punto aquí. Vamos a crear una línea horizontal según las velas más bajas y vamos a determinar el nivel de soporte, como porque el gráfico está por encima de este nivel. Vale, vemos que el precio ya había tocado varias veces el nivel y ya de nuevo ha habido un crecimiento y después el precio ha dado vuelta y de nuevo se acerca hacia el nivel. Vale, en este momento tenemos un chiquitico apretón del nivel de soporte y vemos también que el potencial general del precio va para bajar. Ok, vamos a abrir aquí una posición corta de 2 minutos porque las máximas, miren, aparecen más abajo, las velas se forman más cerca al nivel, entendemos así que no hay crecimiento para arriba del nivel de soporte, o sea, lo que quiere decir que con más probabilidad el precio vaya para abajo y aquí es donde intentaremos ganar. 2 minutos hemos tomado teniendo en cuenta la posible zona de flat porque vemos que el precio va moviéndose en ondas donde se forman las velas tanto rojas como verdes y con los movimientos descendentes también puede haber crecimientos y con todas estas características y situaciones tomamos 2 minutos. Y claro que siempre tengo en cuenta mi experiencia en trading que se puede adquirir solamente con el paso de tiempo. Por eso, claro que aquí hay que entrenar más, hacer más trading y es cuando todo
les va a salir mejor y van a terminar mejor y más fácil el tiempo con el que pueden abrir las posiciones, ¿vale? Y bien, ahora vamos a esperar. Muy bien, perfecto, ¿no? Como vemos, el precio realmente siguió hacia el nivel y es donde ganamos. Nosotros pudimos pronosticar con este movimiento descendente y 2 minutos aquí nos han sido suficientes. Pudimos ver cómo sería el próximo movimiento del precio y hemos tenido en cuenta aquí la disposición del nivel de soporte y hemos prestado atención a las velas, o sea, cómo el precio se acerca hacia el nivel, y basándonos a estos factores hemos podido pronosticar el próximo movimiento del gráfico. Y vemos que en el momento actual el precio se acercó hacia el nivel de soporte por tercera vez y el precio ya se está muy cerca. Vemos el apretón, vale, a ver, es bien probable que próximamente el precio se rompe, por eso aquí quiero abrir la próxima posición. De nuevo vamos a entrar en la posición corta de 1 minuto y durante este movimiento con la ruptura del nivel de soporte intentaremos ganar, porque normalmente en las situaciones así 1 minuto puede ser bien suficiente. Quizá vamos a captar este movimiento impulsivo del precio en el momento de la ruptura del nivel. No os quede esperar y vamos a ver qué pasa el próximo minuto. Y chicos, mientras estamos esperando cómo se cierre la posición, me gustaría invitarles a mi canal cerrado en Telegram. Claro que si todavía no están allá, y si ya están allá, pueden compartir allá en los comentarios que sí ya están en mi canal cerrado. Es un canal donde doy más ideas, donde comparto más información, donde anuncio la publicación de mis próximos vídeos, o un poquito de todo. Así que no duden en entrar ahí. Para esto escríbanme por privado indicando la palabra clave, que es grupo, o la frase quiero trabajar contigo, y yo les añado allá, ¿vale? Estaremos aún más unidos y yo con mucho gusto voy a esperar sus experiencias en el trading, si habían utilizado ya alguna u otra estrategia y qué tal les ha ido. Vamos a ver la posición. Bien amigos, como podemos ver, un impulsive como tal no ha habido, pero bueno, el precio empezó a salir impulsivamente por fuera de los niveles y es donde nosotros pudimos ganar. Perfecto. Ahora, como pueden ver, se forma una vela impulsiva roja y es donde ha pasado, pues hemos tenido esta ruptura del nivel, o sea que de nuevo pudimos pronosticar correctamente el movimiento del gráfico, y estas situaciones en mayoría de los casos sí que funcionan igual y se puede verlo en el mercado, y nosotros lo que debemos hacer es identificar estas situaciones y ganar con ello. Espero que esto les sea claro y vale, les propongo seguir para encontrar en el mercado situaciones parecidas. Vale, aquí vamos a abrir de inmediato una posición larga porque vemos que arriba está el nivel de resistencia y vemos que el precio se acercó hacia el nivel y ya salió fuera, y comprendemos que en el momento actual tenemos la ruptura del nivel de resistencia, lo que quiere decir que próximamente el precio va a ir arriba, y aquí con este movimiento intentaremos ganar con la ruptura del nivel de resistencia. Y normalmente en las situaciones así 1 minuto puede ser suficiente, porque quizá acá vamos a captar este movimiento impulsivo de la ruptura del nivel de resistencia y veamos. Pues bien amigos, como pueden ver, el precio sí que siguió yendo arriba y se formó la vela verde impulsiva y el nivel de resistencia se rompió y nosotros pudimos ganar aquí. Como pueden ver, estas situaciones sí que funcionan perfectamente y aquí 1 minuto nos ha sido suficiente. Genial. Vamos a seguir y vamos con otras situaciones relacionadas con el nivel de soporte y resistencia. ¿Qué vemos por acá? Pues está el nivel de soporte, ¿vale? Vemos que en el momento actual el precio ya se acercó hacia el nivel, empieza a salir fuera. Aquí vamos a abrir una posición corta de 1 minuto porque vemos que el precio tiene muy buen potencial para bajar. El precio iba para abajo seguramente después de acercarse hacia el nivel. El precio ya varias veces había tocado el nivel. Ok, y en el momento de la apertura
de la posición ya empezó a salir fuera. Entonces aquí comprendemos que habrá ruptura del nivel y con este movimiento intentaremos ganar. Ustedes ya saben que en las situaciones así 1 minuto puede ser suficiente, lo que quiere decir que quizá vamos a captar este movimiento impulsivo de la ruptura del nivel. Y aquí simplemente nos queda esperar y no olviden de suscribirse a mi canal en YouTube para no perder estos vídeos, para verlos a tiempo y también para utilizar las estrategias en su forma de trading. Como pueden ver, el precio ha ido abajo, no ha habido movimiento súper impulsivo, pero el precio ha ido abajo y el nivel de soporte se ha roto, o sea que nosotros pudimos pronosticar correctamente el movimiento del gráfico y 1 minuto aquí ha sido suficiente. Estas situaciones en mayoría de los casos sí que funcionan bien, por eso vamos a seguir el trading para encontrar otro punto para entrar. Pues miren, aquí tenemos una situación parecida, pero ya con el nivel de resistencia. Vemos que el precio se acercó hacia el nivel y después del segundo toque ya está saliendo por fuera, ¿no? Por encima del nivel. Vale, entonces vamos a abrir una posición larga de 1 minuto y aquí vemos que ha habido una tendencia segura ascendente. El precio iba arriba y seguro con velas verdes y después de un chiquitico apretón el precio ya empezó a salir por fuera del nivel, o sea, más arriba. Y así puedo comprender que el nivel se romperá y con este movimiento, otra vez con la ruptura del nivel de resistencia, igual intentaremos ganar. Quizá ustedes ya han visto que esta situación nos está mostrando y nos recuerda a la situación anterior, o sea, en las situaciones anteriores estamos trabajando con el nivel de soporte y aquí estamos haciéndolo reflejado, ¿no? De la forma reflejada ya cuando el precio va para arriba. Y como pueden ver, por un lado y por otro lado, las situaciones funcionan bien. Pues bien, mientras tanto nuestra posición se cerró y es donde nosotros ganamos. 1 minuto aquí nos ha sido suficiente y bien, vamos a seguir para buscar otras situaciones. Vale, acá vemos la tendencia descendente asegurada, ¿vale? Después del primer toque del nivel de soporte el precio ha crecido y después de este crecimiento el precio de nuevo va hacia el nivel. Aquí vemos que hasta el nivel de soporte todavía hay espacio, ¿verdad? Y el potencial general del precio va para bajar, las máximas aparecen más abajo y aquí les propongo abrir una posición de 3 minutos por si acaso para abajo según la tendencia descendente, porque seguramente que el precio seguirá hacia el nivel y es probable que el nivel se rompe y con este movimiento descendente nosotros intentaremos ganar. Y 3 minutos aquí he tomado teniendo en cuenta la posible zona de flat o el crecimiento del precio, porque sabemos que con el movimiento descendente también puede haber un crecimiento del precio. Y así como pueden ver, del nivel de soporte puede haber reacción y así el precio puede entrar en la zona de flat. También pueden haber cambios del precio al lado opuesto. Y cuando estamos trabajando con el nivel de soporte, cuando el precio se acerca hacia el nivel, hay como un debate, ¿saben? Una lucha entre los compradores y vendedores. Y los vendedores, la fuerza de los vendedores es mucho más fuerte que de los compradores y nosotros podemos captarlo cuando el precio se acerca hacia el nivel de soporte o resistencia. Pues aquí solamente nos queda esperar para poder ver qué pasa en el futuro. Y chicos, como pueden ver, yo hoy comercializo con la plataforma Quotex. La verdad a mí me encanta, igual que Pocket Option, que son las dos que yo utilizo normalmente. Y les recomiendo también, si todavía no se han registrado con uno de estos brokers, pues ir a probarlos porque son unas plataformas bastante seguras donde no tengo problemas con el depósito ni retiro de mi dinero. Estoy súper segura, así que se les recomiendo también, por lo menos para probar y ver cómo funcionan. Claro que también pueden allá disponer de la cuenta demo para ver y trabajar y ganar con el dinero irreal, vamos a llamarlo así,
y luego ya pues teniendo un poquito de experiencia, más de experiencia, pueden utilizar el dinero. Bueno, disfruten, aprovechen el promo código que es 50START para recibir 50% para su primer depósito. Y mientras tanto vamos a ver la posición. Bueno amigos, bastante bien. Como pueden ver aquí, los vendedores han sido más fuertes y el nivel se rompió. Se formaron las velas rojas impulsivas y aquí vemos que el precio ha ido seguro para abajo. Y aquí es donde nosotros pudimos ganar. Espero que ya entienden el principio, ¿no?, del movimiento del gráfico y cómo es el principio de la construcción de los niveles de soporte y resistencia. Lo que hay que hacer es acumular su propia experiencia y yo estoy seguro de que podrán ganar con todas estas situaciones. Ok, y propongo buscar otra situación. Vale, ¿qué vemos acá? Propongo ponerles una línea horizontal según las velas más bajas. Aquí vamos a determinar el nivel de soporte. Vemos el movimiento y del nivel ha habido una reacción, ha habido un crecimiento y luego de nuevo el precio va para abajo. Por eso les propongo abrir aquí una posición corta de 2 minutos porque seguramente el precio irá para abajo y vemos que el precio tiene muy buen potencial para bajar porque se formaron las velas seguras impulsivas, ¿no? Y tenemos el apretón del nivel y es bien probable que este nivel se romperá y con este movimiento nosotros intentaremos ganar. Y aquí he tomado 2 minutos teniendo en cuenta la posible zona de flat. Ok, vamos a ver el precio y vamos a ver si nuestro análisis técnico es correcto. Pues el precio, como pueden ver aquí, ha seguido para abajo, el nivel de soporte se rompió y es donde ganó. 2 minutos aquí me han sido súper suficientes y acabamos de ganar con la ruptura del nivel de soporte. El precio realmente tiene muy buen potencial para bajar y, como he dicho, en la mayoría de los casos estas situaciones comerciales funcionan bien. Voy a fijar los ingresos y me voy del mercado. Como pueden ver, muchas situaciones del mercado han sido muy parecidas y esto de nuevo nos quiere demostrar que las situaciones se repiten y cuando uno quiera siempre se puede ganar con ello. Ustedes también pueden ir buscando en el mercado las situaciones parecidas para trabajar con ello, para entrenar más, para probar más, porque con más tiempo van a recibir más experiencia y sí que podrán con todo. Así que yo no dudo de que puedan hacerlo todo, de que pueden ganar lo que quieran y les deseo que tengan muchísimo éxito. Ahora ya saben qué es el nivel de soporte y de resistencia. Y yo aquí pues me despido de ustedes. Suscríbanse a mi canal, pongan me gusta, entren en mi canal cerrado en Telegram y que tengan muchísimo trading en éxito. Espero que su éxito luego nos van a compartir en los comentarios ahí abajo. Nos vemos muy pronto.